Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Rodrigo Alberto Monge Cárdenas, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro cursando el curso de Telecontrol. Estamos en la etapa 5, soy del grupo 57. Esta actividad se denomina recopilar información para la resolución del proyecto. Entonces les voy a explicar por medio de esta presentación, este video, el sistema SCADA implementado para planta de fabricación de vinos. Entonces, sistema SCADA para la proyección, para el proyecto de fabricación de vinos. Como les decía, recopilar información para la resolución del proyecto. En nuestro grupo, los estudiantes que participamos en el desarrollo de la actividad fuimos César Romero, Ariel Iván Mendiverso, Rodrigo Alberto Monge Cárdenas, Brian Arias, Mauricio Sterling Tobar. Análisis de los requerimientos del proyecto. Su empresa es contratada para desarrollar un sistema SCADA para la planta de fabricación de vinos. Este proceso de fabricación de vinos consta de diferentes fases o pasos. Primera, recepción. Las uvas son transportadas desde el viñedo en camiones de plataforma dentro de las cestas plásticas. Las cestas son vaciadas manualmente en una tolva ubicada al inicio de la cinta transportadora, donde personal obrero colocado a lo largo de la misma se encarga de seleccionar las uvas de mayor calidad, eliminando hojas, uvas podridas, uvas verdes y cualquier impureza o sustancia extraña que pueda perjudicar el proceso, disminuyendo la calidad del producto final. Esta banda transportadora cuenta con un motor que se controla la velocidad. Despalillado. En esta parte los racimos de uvas son desgranados, caen dentro de un cilindro horizontal perforado con un eje axial que tiene bastones a todo lo largo, dispuestos en forma helicoidal y que golpean los racimos a medida que van cayendo el cilindro, y el eje gira en sentido contrario. De esta manera los granos pasan a través de las perforaciones del cilindro y los raspones son expulsados al exterior. Prensado, enfriamiento y clarificación. A través de un embudo, las uvas despalilladas y estrujadas caen al interior de las prensas neumáticas, que funcionan por el inflamiento de una membrana axial de caucho grueso. Esto oprime la vendimia contra el cilindro de acero inoxidable. Esta prensa tiene un programa de prensado que por lo general dura 2 horas. Durante el prensado, la presión que llega a producirse es de 2 bar. Dependiendo del programa, la membrana se inflará y desinflará cada cierto tiempo, aumentando progresivamente la presión hasta terminar el prensado, con el objeto de evitar el comienzo de la fermentación debido a la temperatura con que se sale del mosto de la prensa y las levaduras presentes en él. Se le disminuye inmediatamente la temperatura. Se puede utilizar un intercambiador de calor. Se deja el mosto a 10 grados centígrados para luego ser enviados a los tanques buffer, donde permanece por 24 horas para que se precipite de forma natural gran parte de los sólidos, lo que constituye una clarificación parcial del mosto. Luego es trasegado y enviado a centrifugación para aligerar la clarificación. Centrifugación. Puesto que la precipitación de los sólidos en forma natural es muy lenta, se aligera por medio de una centrífuga de discos que aumenta alrededor de 5.000 pesos el peso de las partículas sólidas, obligándolas a precipitar y a ser separadas del mosto. En esta operación se logra reducir los sólidos a menos de 1. 5. Acondicionamiento de la levadura. Acondicionamiento de la levadura. Los hongos microscópicos, más conocidos como levaduras, en especial los Saccharomyces cerevisiae, es la especie más utilizada para la producción de vino. Aunque se debe tener presente qué tipo de vino se quiere producir, ya que existen levaduras que pueden evitar el pardeamiento del vino blanco, pero que le puede ocasionar turbidez. Las levaduras absorben compuestos relacionados con el color del vino y además producen un proceso de inhibición para evitar el pardeamiento de la misma velocidad en ausencia de ella. Fermentación y decantación. Luego del centrifugado, el mosto pasa por los tanques de fermentación,
donde se les agrega bentonita para facilitar la clarificación por el arrastre de las macromoléculas de proteínas tiamina y fosfato para satisfacer las necesidades de nutrición a las levaduras y proporcionarles factores de crecimiento. La fermentación se lleva a cabo entre 14 grados y 17 grados centígrados. La alta eficiencia del sistema permite solo un error de más o menos 0.5 grados centígrados con respecto al punto de consigna, lo que lo hace altamente confiable. Al finalizar la fermentación, el mosto se ha ido transformando en vino y como ya no se produce CO2, es necesario protegerlo. Para esto se cierran los tanques, se disminuye la temperatura y se agrega CO2 por medio de una bombona para impedir oxidaciones y ataques de microorganismos aeróbicos. Filtración media. Llegada a esta parte, el vino aún contiene impurezas, por lo que se hace necesaria una filtración. Esta se realiza en filtro de platos horizontales de malla muy fina, que sirve como soporte de coayudante, que en este caso es kieselguhr o tierra de diatomea. Se utiliza diversos tipos de coayudante como dicalite rojo, dicalite azul. Se debe controlar la clasificación de Kilgore y las presiones de entrada y salida del filtro para asegurar una buena operación. Estabilización. Los vinos contienen cierta cantidad de ácido tartárico que con el transcurso del tiempo y por la temperatura en que los mantienen los expendedores puede precipitar en forma de evitar trato de potasio, que aunque no afecte la calidad del mismo, sí ejerce consecuencias negativas en su presentación, predisponiendo al consumidor en contra del vino, por lo que se hace necesario la eliminación de este ácido en la bodega antes de embotellado. Envase y almacenamiento. Antes de proceder al llenado de las botellas, toda la línea se somete a una limpieza, desinfección y esterilización para evitar contaminaciones. Las botellas que se utilizan para el envase de los vinos son siempre nuevas y antes de ser llenadas pasan por unas máquinas que las lava y las esteriliza, un rinser. Para el empaque de estas se utilizan cajas de cartón con separadores que tienen capacidad para 12 botellas. Son llevadas manualmente, cerradas con cinta plástica para empaque y enviarlas hacia el almacenado. Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que venimos hablando. Análisis de los artículos científicos. Estudiamos unos artículos científicos. Artículo 1. Automation of Campaign Wing Process in Sparkling Wing Pressure Tank. En este artículo se sugiere el control de las válvulas desde el punto de accionamiento y también desde la interfaz HMI. En nuestro proyecto se decidió hacer lo mismo y el control de las válvulas se realiza desde HMI también. Aquí tenemos el control de las válvulas y se controlan medio HMI. Artículo 1. Caracterización fisicoquímica de la microbiología de un vino de frutas en base de tamarindos. Tamarindos indica y carambola. Este artículo nos muestra el procedimiento para producir vino a través de una fruta diferente a la uva, como es el caso de la fruta tamarindo y la carambola, utilizando los métodos normales y normas técnicas colombianas para bebidas alcohólicas para determinar los diferentes valores químicos de la pulpa de tamarindo y carambola. En este artículo aporta de manera significativa al proyecto porque con él se comprende cómo se realiza el proceso de extracción del mosto, que es el extracto de las frutas después de su aplastamiento. Se requiere el conocimiento de los tiempos de fermentación, filtración y clarificación para obtener vino de calidad. Aporta al proyecto más que todo en la formulación química para la obtención del vino según las normas colombianas. Otro artículo: determinación y uso de la región factible de operación en el control de una destilación flash. Sería el artículo 3. Este sería el artículo 2. El artículo 1. Determinación y uso de la región factible de operación en el control de una destilación flash. Este artículo se sugiere el uso de 3 velocidades para el ingreso de las uvas y 3 velocidades para el ingreso de las botellas. En nuestro proyecto se implementaron 3 velocidades, ya que el uso de una única velocidad conllevaría a un sistema lento e ineficiente en términos de capacidad de producción. Análisis de entrevista profesional y su importancia para el proyecto. Bueno, en este caso
tenemos aquí la ficha de la entrevista. Tuvimos la entrevista con el profesional Henry Cuellar Monge, su profesión, diseñador mecatrónico y supervisor de diseño y fabricación, con una experiencia en trabajos para industria de alimentos, en industria de licores, PepsiCo e industrias de comidas rápidas. Las principales ideas que le aportan al proyecto son conocer lo que tenemos, indagar e investigar el funcionamiento del proceso para formular y realizar las propuestas de mejora en pro de rendimiento y optimización de la planta de fabricación de vino. Bueno, aquí tenemos el enlace de grabación. Vamos a abrirlo. Y vamos a escuchar un poco la entrevista para que se lleven una... Está cargando. Bueno, aquí yo lo tengo. Bueno, ya aquí está cargando. Bueno, aquí tenemos al profesional Henry Cuellar, a mi persona, Rodrigo Alberto Monge. Esto fue en la etapa 2. Aquí le estaba explicando el anexo del proyecto de telecontrol. Estamos hablando de cada paso de la... Y a medida de que íbamos hablando de cada sección, él nos iba ayudando a explicar cómo lo que podíamos ir implementando, y siempre nos decía que debemos mirar con lo que contamos para hacer los implementos. Bueno, esto era lo que les quería visualizar, la entrevista que se realizó. Vamos a continuar con la vista de la presentación. Tenemos análisis de requerimientos del proyecto y explicación de la interfaz HMI propuesta. La fruta se transporta a través de una máquina hasta que llega a la etapa de despalillado. Cuando se centrifuga y luego se retira de la máquina sin los palitos, se extrae el jugo de la fruta más rápidamente. La fruta se tritura durante una etapa de prensado, se utiliza la centrifugación para separar el producto de su cáscara y luego se pasa a la etapa de fermentación, decantación. Posteriormente se utiliza una filtración media para llegar a la etapa de estabilización, donde se eliminan los ácidos, y por último la etapa de empaque, donde el líquido se guarda en botellas antes de guardarse. Aquí tenemos en el software LabVIEW el montaje la llegada de la banda transportadora en la tolva, y ya en la salida de empaque, el despalillado, y ya aquí en el rinzo donde se dan las botellas, el tanque, la llenadora, y las botellas empacadas para luego ir almacenado. Aquí vamos a dejar el link de grabación de esta explicación de la presentación. Propuestas de mejoras. El sistema está diseñado para activar por switches los niveles superior e inferior de cada uno de los tanques. Esto se puede mejorar con sensores de nivel que indiquen el porcentaje de líquido que se encuentran en los tanques, el cual activen y desactivan las electroválvulas y bombas. Además, permite llevar un mejor control de la cantidad de líquidos almacenados en los tanques. Es posible mejorar la simulación del diseño SCADA aplicando animación en los tanques de centrifugado, acondicionamiento de levaduras y filtrado para así obtener un poco más de realismo. Adicionar un tablero de monitoreo donde aparezcan porcentajes de niveles de los tanques, estados de sensores de nivel, activo o desactivo, control de velocidad de las bandas transportadoras, arranque y parada de la planta. Conclusiones. Se elaboró un sistema de telecontrol básico mediante la utilización de componentes del sistema SCADA y las unidades remotas de telemetría RTU para la gestión de datos de proceso de la industria. Se adquirió el conocimiento sobre los protocolos de comunicación entre las RTU y MTU en sistema SCADA. Las políticas de seguridad que se deben implementar, el diseño de la interfaz HMI, siempre se nos está acabando. Referencias bibliográficas, aquí las tenemos ya con una zapa diferenciadas. Y este es el fin de la presentación. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima. Dios los bendiga.